un espacio mental en donde ojalá pudiéramos sostener una mirada fuera de lo habitual. Cuando decimos sostener una mirada fuera de lo habitual, es una mirada mucho más profunda, digamos. Es como que esa mente se sostiene en elementos nuevos, en formas de enfocar cada una de las experiencias. Pero son formas muy amorosas, formas que puedan construir o ayudar a construir un mundo mejor, o ayudar a que nosotros podamos también hacer todo un proceso de cambio en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuál sería una mente habitual? Voy a poner un ejemplo. Hace muy poco había mandado a arreglar el carro, el bumper del carro, y yo estaba en un supermercado, salí muy rápidamente, pero mi mente andaba en otra parte. Entonces estaba en un sótano donde hay que tener cuidado porque los carros están en unos espacios muy estrechos y detrás de los carros hay unas columnas muy, muy grandes. Entonces yo salí distraído, mi mente estaba en lo habitual, seguramente pensando quién sabe en qué, pero no estaba enfocado en el momento, en la experiencia de ese instante. ¿Qué iba a hacer yo? Sacar el carro de ese espacio, dar una reversa. Pero para poder enfocar mi mente en otro estado diferente, tendría que estar en ese instante preciso con todos mis cinco sentidos, por decirlo así. Pero no, mi mente andaba en otra parte, entonces yo encendí el carro, di reversa rápido y cuando menos pensé, me choqué contra una de esas columnas que era muy fuerte. Entonces imagínense el impacto. Carro recién arreglado y cuando vuelvo a mirar ese bumper vuelto, nada. Mi mente en ese momentico dice, pero pues, Dios mío, ¿qué me ha pasado? ¿Qué es esto? Acabo de arreglar el carro, pero inmediatamente me acordé que en ese instante me estaba identificando con el sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Sí, hay un dolor por algo que está pasando, que es el golpe. Dolor, digamos, monetario, por decir así. Pero al mismo tiempo me estaba identificando con el sufrimiento. Es porque a mí, yo soy muy de malas, ¿qué me está pasando? No sé, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero inmediatamente me acordé que había que parar con eso. Entonces no es un discurso que hay que dejar que la mente tome fuerza. Y comencé a pensar más bien en decir, acepto esta situación. Con el sufrimiento no voy a solucionar el problema. Acepto la situación. Y me olvidé inmediatamente de todo eso. Quiere decir que en ese instante mi mente se ubicó en ese presente y posiblemente sin darme cuenta comencé o hice un aprendizaje de la experiencia. ¿Por qué lo digo así? Porque a partir de ese día, siempre que me voy a salir de un parqueo, inmediatamente, ¿qué hago? Miro hacia atrás, observo qué hay atrás del carro, si hay algún andencito, si hay un impedimento, si hay una columna, y lo saco en reversa despacio, pero estoy sintonizado con ese momento. Eso es tener una mente ubicada en el presente, una mente ubicada en otra situación diferente. Y no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque generalmente esa mente nosotros no sabemos ubicarla en el presente. Es bastante complejo. Por eso es que no aprovechamos la experiencia del presente. Por eso es que no aprendemos de la experiencia del presente. Y por eso se nos escapan muchas oportunidades. Entonces, una mente ubicada en el presente aprende a aceptar las circunstancias de la vida, sean buenas, sean regulares, sean no deseables, pero siempre está en un proceso de estar ubicado en ese presente. ¿Por qué? Porque quiere aprender. A eso le podríamos dar como un toque un poquito más elevado, es una mente un poquito más superior, una mente más elevada, una mente más sintonizada. Pero ojalá que uno pudiera llegar en ese momento a ofrendar esa situación. O sea, me acabo de chocar, el carro se me acaba de dañar. Entonces yo
ofrendo es, lo participo. ¿Por quién? Por aquellos que se desbocan sufriendo permanentemente por muchas situaciones de la vida, que no aprenden a aceptar que la vida es así. Hoy tenemos momentos agradables que pasado mañana podemos tener momentos diferentes. Y esto es muy importante, porque la mente, como elemento de vida, se la identifica como un instrumento muy influyente en la interacción dinámica entre mi cerebro, el cuerpo y todo lo que me rodea. Fíjense que estamos hablando de mente y estamos hablando de cerebro. Y esto es una relación muy importante que tenemos que tener en cuenta para que todos nuestros actos se apunten a algo constructivo. En otra charla, recuerdo que hacíamos la pequeña distinción entre mente y cerebro. Y lo expresábamos como con el ejemplo de una computadora. Y la computadora, si usted la ve, digamos, externamente, está conformada por unas componentes físicas. Entonces uno ve la pantalla, ve el teclado, seguramente si lo destapa, pues observa que tiene un disco que llaman el disco duro, tiene un procesador, tiene una memoria, tiene unas tarjetas, bueno, una cantidad de cosas. Y una cantidad de conexiones que hacen que ese equipo, como tal, esté ahí listo. Es un cerebro, digamos así. Es el cerebro del aparato. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Nosotros tenemos un cerebro, ¿no? Es nuestro gran cerebro. Eso lo dibuja muy bonito a veces. Sin embargo, el cerebro por sí solo, que es lo mismo que el computador por sí solo, lo veo muy bonito por fuera, no cumple las funciones que se desean si no tiene algo que lo movilice. Y esta parte es la que le proporcionan, por ejemplo, el computador, los programas. Entonces uno sabe que puede tener un procesador de palabras, que puede tener un programa que haga dibujos, que, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen todos los programas que cuando se los instalo, entonces ese equipo, ese cerebro empieza a procesar toda esa información, le da ruina y me muestra en pantalla lo que yo quiero. Así es lo mismo, a nuestro cerebro le vamos a mandar una serie de informaciones a través de los procesos de conexión, digamos, de nerviosa, que hacen que él, de alguna manera, comience a procesar información. Y eso es lo que ya podríamos llamar la mente. Entonces, son programas que tanto en el computador como en nuestro ser están funcionando, son aquellos que se valen de todos los elementos físicos que hay allí para realizar una serie de trabajos. Nosotros por eso decimos que nuestra mente permanentemente está procesando información. Y a través de esa mente yo puedo construir o destruir. Y son inseparables, el cerebro y la mente son inseparables. Es decir, uno no puede funcionar sin el otro. Ahí están siempre presentes. No hay una interacción entre cerebro, mente y al mismo tiempo toda la información que nuestro cuerpo comienza a procesar para enviar informaciones y el entorno permanentemente nos están afectando. La pregunta es que le pudiéramos hacer nosotros es, ¿cómo nos gustaría que fuera esa interacción entre nuestro ser y el entorno, procesado a través de esa mente? ¿Y por qué no le hacemos esa pregunta? Porque lo que nosotros quisiéramos es salir de la virtual. De todos los que estamos en este momento, en esta charla, quisiéramos salir de esa mente habitual muy conectada con historias viejas, historias que de pronto no sirven para mucho, historias de sufrimientos, ¿sí? Historias de desengaños, historias de peleas, de conflictos. No, nosotros no quisiéramos estar en eso, en un mundo totalmente distorsionado. Y como eso es lo que normalmente aparece alrededor de nosotros, entonces lo que quisiéramos es tener una mente muy conectada con un ámbito muy superior. A eso le podríamos llamar una mente conectada con lo espiritual. Por eso hemos hablado de esta charla, mente espiritual.
Y esa mente espiritual es la que de pronto nos va a permitir salir de esa onda, de una gran cantidad de situaciones que hemos almacenado en el cerebro, es el disco duro, ¿cierto? Que realmente no nos ayudan a que seamos seres más cercanos a los demás. Por eso hay tanto separatividad. Por ejemplo, hay mucho rechazo a otros por lo que piensan. Por ejemplo, tengo posiciones muy dogmáticas o ideas muy rígidas respecto a algo y no quiero cambiar y yo soy así y a mí no me digan lo que tengo que hacer, aunque no se le están diciendo que tenga que hacer esto o lo otro. Pero no, estoy cerrado a que no hay otra posibilidad. No quiero abrir mi corazón a una nueva posibilidad. Es decir, ahí lo que me está dominando es la soberbia. Seguramente el egoísmo está por encima. ¿Y qué hace que todo eso construya en mi alrededor? Pues lo que voy a construir es un mundo totalmente de sufrimiento, como hemos dicho, donde aparecen pensamientos de desprecio, no me interesa pensar en los demás, no me interesan los problemas del mundo, no pienso en las necesidades de absolutamente nadie, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estoy realmente imbuido en un mundo donde a veces ni me doy cuenta que estoy en una situación de sufrimiento permanente. También sé que esas situaciones son muchas y el hecho de que posiblemente yo me esté negando a escuchar o a estudiar la posibilidad de un cambio en mí para contar con una mente muy sana hace mucho daño. Por eso considero desde mi posición que es muy importante y es urgente, yo diría, que podamos tener una mente más ubicada en el campo espiritual, un campo muy superior. Esa mente espiritual, ¿por qué es tan importante? Porque me va a ayudar a no procesar con esa mente vieja toda la información que me llega y ubicarla en un campo no deseado. Generalmente cuando yo ubico toda esa información que me llega en un campo no deseado con la mente, ¿a qué me lleva? A que no tenga ni siquiera argumentos para enfrentar la vida, no tenga elementos para enfrentar la vida. Y que solamente me refugio en atacar a las personas porque sí, o a cualquier organización, o a pensar que soy el poseedor absoluto de la verdad. Sí, generalmente estamos haciendo mucho daño. Sin embargo, una mente más abierta o dispuesta va a ser una mente que va a empezar a aprender. Esto es un proceso de aprendizaje. O sea, la vida siempre me está presentando dos opciones. Nosotros hablamos de los dos caminos, ¿no? El camino de las experiencias sin fin, o sea, siga repitiendo, siga sufriendo. Y la otra posibilidad es que usted elija con ese libre albedrío y por un deseo de cambio y de amor, a fluir con esa mente de otra manera. Una mente más amorosa, una mente más cercana, una mente más propicia para que me ayude a revisar muchas de esas estructuras obsoletas, para que me ayude a caminar en otra senda. Eso es muy sabio, eso es muy sabio. Porque resulta que si yo aprendo a caminar en esta senda nueva, una mente más abierta, más espiritual, pues ya ese parte del sufrimiento por lo menos se va a menguar. Yo no voy a sufrir tanto. En cambio, si no viene y sigo en lo viejo, voy a sufrir demasiado. Entonces me la va a pasar sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. ¿Y qué pasó? Pues seguramente en mi vida se la pasó sufriendo. Y me fui a este planeta y terminé sufriendo. Todas las oportunidades que perdí en la vida, imagínense ustedes. Entonces la idea es esa, ¿no? Porque conectémonos con ese camino de amor, con ese camino donde la mente es espiritual, me conecta con ambientes más sanos, con ambientes que seguramente, si usted le pregunta a 1000 personas qué es lo que desea, todos dirían lo mismo. A mí me gustaría más estar en el camino de un ambiente más sano. Y esto no es nuevo, es parte de una cultura milenaria. Son muchas las enseñanzas espirituales en donde uno encuentra el escrito que
que expresa que cuando la mente se va dotando de esas visiones amorosas, esa nueva forma de pensar, es como si el cerebro, esa estructura que pareciera intocable, va abriendo nuevos surcos o caminos mentales. Eso es interesante, ¿eh? Aparecen nuevas conexiones automáticamente. Pero ¿cómo? Por arte de magia. No, yo propicio que ese cerebro abra nuevas conexiones, nuevos surcos o caminos. Porque nosotros sabemos que la utilización que nosotros tenemos del cerebro es supremamente pequeña. O sea, hay un potencial gigantesco para utilizar del cerebro. Entonces, imagínense lo que va a pasar. Por eso ya mi mente se abre tanto a una estructura nueva de conocimientos, de posibilidades, de alternativas, que sin yo darme cuenta, me va sacando de la ignorancia. Y entonces resulta que, caramba, yo no soy tan intolerante. Caramba, yo ya tengo mejores relaciones. Caramba, ya no todo el mundo sale corriendo cuando me ven. Interesante. ¿Qué pasa? Que poco a poco me voy a ir convirtiendo en un ser humano más armónico. Eso es importante. Esa es una nueva manera de proyectar la vida. Por eso nosotros lo llamamos a esa nueva manera de proyectar la vida, lo llamamos desenvolvimiento espiritual, que está muy ligado a ese trabajo que hacemos con nosotros mismos, penetrando en nuestro interior, revisando lo que somos, lo que creemos ser, para encontrar nuevas pistas, nuevas ideas, nuevas formas. Y seguramente vamos a penetrar en grandes secretos, cosas que no conocemos. Por eso hablamos siempre de que cuando uno se enfrenta al mundo interior, va a penetrar en un mundo supremamente desconocido. Tan desconocido que va a tener que dejar de lado muchas veces esa mente racional, porque habrá cosas que no va a poder interpretar a través de la razón. No quiere decir que la razón la vamos a abandonar. En cada momentos tenemos que dejarla a un lado. Y eso es contar con una actitud de apertura mental más deseable. Qué hermoso poder hacer eso. Si hiciéramos, por ejemplo, en este momentico una comparación con lo que hablábamos del computador, esta mente espiritual va a comenzar a contar con nuevos programas. O sea, programas que se integran, que se inventan, que se idean, que se generan, que se propician. Pero son programas que me van a ayudar a comprender que no todos somos iguales, que todos tenemos una forma diferente de pensar, que existen nuevas posibilidades hermosas cada vez que yo camino en ese nuevo camino de posibilidades. Y van a surgir muchas ideas y yo las pongo en el tapete del amor. Es decir, todo eso que voy a comenzar a descubrir es algo que se convierte en elementos de aplicación para cambiar el horizonte de la vida. Y es la vida mía, es la vida de los demás, de todos los que me rodean. Pero necesariamente hay que entrar en esa nueva senda. Y es indispensable. Como decíamos, es un camino del nuevo conocimiento. Es un aprendizaje permanente. La vida me llama a que yo aprenda. Y en ese camino voy a encontrar nuevos métodos para vivir de una forma distinta. Nosotros lo llamamos una vida de renuncia, porque una vida de renuncia es una vida que se, se ubica en un campo donde hay que dejar atrás muchas cosas. Yo renuncio por amor a algo que de pronto hasta me satisface, pero ya no conviene. Y claro, como uno empieza a hacer ese tipo de trabajo y no es tan sencillo, porque se van a oponer muchas ideas y estructuras viejas, me tengo que valer de muchos elementos interesantes, como la oración, como la meditación. O sea, son elementos fundamentales que me van a sostener esa actitud abierta para comprender esas nuevas posibilidades, para entender lo que antes no entendía, para aprender a conectarme con ese corazón que hemos hablado en otras oportunidades,
es que en mi corazón hay algo hermoso, hay algo grande, algo profundo. Automáticamente, ¿qué va a suceder? Que mi relación con el mundo va a mejorar, va a cambiar. Que mi relación con los amigos, con la pareja, con los vecinos, con la sociedad en general va a mejorar, va a tender a mejorar. Es un resultado concreto, evidente, cierto. O sea, en resumen, una mente espiritual o abierta a lo desconocido nos va a llevar a un cambio real en nuestra vida. Pero no solamente es el cambio, ¿no? Me va a llevar a conocer un mundo maravilloso. Maravilloso. Que hasta ahora ni siquiera me hubiera imaginado. Y eso lo llamamos el mundo del amor real. El mundo donde la armonía, donde la paz, donde la serenidad son patrones permanentes en el discurrir de la vida. Y sobre todo, ya no voy a ser un elemento pasivo, me voy a convertir en un elemento activo, un ser activo, un ser que trata a través de todo eso que va aprendiendo, busca la manera de construir un mundo mejor, busca darse cuenta qué es lo que el mundo requiere, o sea, siempre está atento. Todas estas nuevas posibilidades nos llevan a respetar absolutamente todo. Y estamos hablando de respetar todo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que se construye empatía, que yo me intereso en los problemas de los demás, me pongo en el lugar del otro, las necesidades del otro, me intereso por los sufrimientos ajenos, trato al máximo de sostener pensamientos positivos. El carro se me acaba de chocar. Bueno, Dios mío, ¿qué me quieres enseñar con esta experiencia? Pensamiento positivo. Comienzo a agradecer absolutamente todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, lo que me está pasando. ¿Y a quién se lo agradezco? A lo que me trasciende, a lo divino, a lo que está en mi corazón, a la esencia. ¿Y por qué se lo agradezco? Porque me está ayudando a aprender muchas cosas que ni siquiera tenía idea que existían, ni sabía. Y a lo mejor estaban a mi lado, pero ni me daba cuenta. Y le doy gracias porque soy capaz en este momento de estar aplicando todos esos conocimientos amorosos que voy aprendiendo. Y le doy gracias porque comienzo a integrar a mi vida una recta intención. Y le doy gracias porque empiezo a tener en mi vida un amor más profundo en cada proceder de mi existencia. Y le doy gracias por que me estoy convirtiendo en un ser más cercano, un ser más espiritual. Y le doy gracias por todo. Me acordaba, por ejemplo, en algún momento de una anécdota de Santa Teresa de Lisieux. Ella, los textos dicen que tenía varios comportamientos en su diario vivir, que a prejuicio los catalogaría como en el campo de la mente espiritual. ¿Por qué? Porque ella tenía en esos comportamientos una actitud de renuncia muy grande, una gran capacidad de renunciar. Entonces, recuerdo tres casos. Uno, había una monjita que nadie la soportaba, que refunfuñaba por todo, y cada vez que Santa Teresa se acercaba a ella, le reprochaba cualquier cosa. Y ella, en vez de alejarse, trataba siempre de acercarse. O sea, tenía un empeño en acompañarla en sus necesidades, porque ella era una monjita de bastante edad. Y ahí estaba siempre presente, a pesar de todo eso. Otro comportamiento era que acostumbraba durante la oración a ofrecer un ruido que hacía una monjita, que era muy insoportable, que también tenía al lado. Era como obsesivo. Y era un rito que hacía esa monja con los dientes. Se picaba los dientes con las uñas y eso hacía un ruido bastante insoportable. Pero entonces ella lo ofrecía pacientemente a Dios. Dios mío, te ofrezco ese ruido que me molesta. Y otro tercero era que ella hacía siempre un silencio muy grande. Nunca se quejaba. O sea, podía tener lo que pasara a su lado. Decía que había una monjita que también cuando lavaba a su lado le salpicaba toda la cara. Y ella en silencio nunca se quejaba.
siempre ofrendaba todo. Claro, uno le podría decir, pero qué bobo, ¿no? Yo diría que a lo mejor ella aceptaba esa situación, aunque no la validaba, o esas situaciones, aunque no la validaban, porque le molestaban. Sin embargo, siempre aceptaba. Ella evitaba caer en los campos del sufrimiento. Y es muy interesante ese ejemplo, porque nos muestra como una posibilidad que existe y que todas la tenemos como seres humanos, ¿no? Bueno, entonces tengamos eso presente, tengamos siempre presente y que las posibilidades de tener una mente diferente están a nuestro alcance. Que para poderlo hacer tenemos que matricularnos en lo que generalmente he hablado acá, en un campo nuevo de conocimiento, o sea, un camino de posibilidades. ¿Dónde está? Está en todos lados, posiblemente. CAF es una alternativa. Quien la toma, pues va a encontrar alguna forma de trabajar y posiblemente la suma como parte de su vida. Y eso es parte de lo que, pues, personalmente anhelaría para toda la humanidad, ¿no? No porque sea CAF, simplemente porque sé que le ayudaría a ser un ser humano mejor. Cuando hablamos de espiritualizar la vida es darle un toque distinto. Distinto independientemente del lugar donde uno esté, bajo las condiciones que uno esté, de la filosofía que practique, es darle un toque diferente a la vida. Volvernos más espirituales es volvernos más sensibles a las situaciones ajenas, al mundo que nos rodea, volvernos más cercanos a todas esas situaciones. Y resulta que todo ese proceso que nosotros expresamos con nuestra vida, que se manifiesta a través de todos estos gestos, de estas miradas, de estas expresiones, de estos movimientos, etcétera, están manejados desde acá. Imagínense en una mente desordenada, una mente arisca, una mente que solamente piensa en sí misma, que no le interesa en absoluto de pronto el dolor del que tiene al lado. ¿Cómo serían sus gestos? ¿Cómo serían sus miradas? Eso generalmente todos lo podemos decir en este momentico, ¿cómo son? Porque lo estamos viendo generalmente todos los días, cuando hay gente desorbitada, salida de tono, alegando, discutiendo, generando violencia, violencia muy fuerte. Y no solamente a nivel personal, sino a nivel de organizaciones, de países, de cosas así. Entonces, lo que uno dice, esa mente totalmente desubicada, contextualizada, que no la podemos juzgar desde la óptica de que están supremamente equivocados, sino que es lo que se ha ido construyendo a través de la historia. Cuando a uno le generan en su vida, desde muy pequeño, la idea de que para ser alguien en la vida tiene que ser una persona que se llene de títulos, que al final todo el mundo la rinda pleitesía, que tenga mucho dinero, que tenga la mejor casa, el mejor carro. Y no estamos diciendo que esas cosas materiales hay que despreciarlas, por supuesto que no. Pero esa es la idea. Yo tengo que llevar a la conquista de algo para que mi vida tenga sentido. Pero lo ignoramos completamente. Somos ignorantes. Ignorantes, ignorar. Como no conocemos estos procesos de vida que me llevan a una vida aún más serena, más tranquila, más propensa a darse, entonces nos enfrascamos en una carrera sin sentido. Y al final, cuando nos vamos de este planeta, ¿qué nos llevamos? Por eso Cristo decía, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Cuando hablamos de perder el alma, es perder las posibilidades que tiene en este momento en el planeta Tierra, en la encarnación que le están dando, o que nos dieron a todos. Es una posibilidad, ¿no? Aprovecharlo. A eso lo llamamos espiritualizar. Entonces, una mente espiritual es algo que está buscando a un ser espiritual, a una vida espiritual.